100 cosas por las cuales debes estar siempre totalmente agradecido. ¿Qué es lo que puedes hacer? Siempre tenga a la mano en donde escribir, puede ser en tu celular, tal vez en tu computadora, en una laptop, en una tablet, o a su vez un papel. Y es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque dice que las cosas que escribimos tienen mayor poder. Por eso la gente que siempre quiere o pide algo en el camino, siempre las escribe. Aumenta, tiene de por sí una conexión con las leyes universales que te permiten en algún momento plasmarla. Así que vamos a hacerlo. Toma un lapicero, escribe un cuaderno, empieza por 10 cosas que tengas a la mano. Por ejemplo, la gente da por sentado que tiene buena salud, la gente da por sentado que tiene un techo donde vivir, da por sentado que estás con alguna pareja, tienes un novio, una novia, o ya estás casado, tienes tu esposo, tu esposa, o ya tienes hijos. Das por sentado que todo te lo mereces y vas por más, quieres más, y está bien. No te digo que te conformes, sino que simplemente no seas desagradecido. ¿Por qué razón? La gente que es desagradecida y no agradece lo poco que tiene, hasta lo poco que tiene le es quitado. Esos son principios bíblicos. ¿Por qué razón? Porque hay que agradecer, y no solo agradecer, sino que hay que empezar a dar cosas. ¿Cómo lo haces? Haz caridad. La caridad la debes de hacer, como mencionaba hace unos videos atrás, hay que dar el 10% de lo que tú generas de ingresos. Por ejemplo, generas $100 semanales o mensuales. $10 no te pertenecen. Esos $10 haz caridad. Haz obras, depende. A veces no necesitas dar dinero exactamente a alguna persona o tal vez eres creyente en alguna religión y te piden el 10%. No necesariamente debes de hacerlo así. Pero si es el caso tuyo, puedes darlo. Y si puedes dar mucho más, si eres una persona que tiene buenos ingresos, dar mucho más no te reducirá, más bien te seguirá ingresando más cosas a tu vida. No solamente las cosas materiales, sino cosas espirituales. Por ejemplo, eres padre de familia, tienes tus hijos, no hace falta que tengas muchos hijos o la cantidad de hijos que tengas. Siempre vas a tener la bendición de que a tus hijos no les falte nada. Podrás inscribirlos en el colegio, escuela, lo que ellos necesiten y que puedan ir a la universidad tranquilamente. Pero no vas a tener falencias en la parte económica. Y mucho mejor aún. Inclusive no es que no sea malo o no es que no importe, pero sí importa la parte económica. Pero más allá que la parte económica es la parte de la salud. Tus hijos van a estar saludables, van a tener una buena salud, van a ser no solamente físicos, la salud física, sino también salud mental. Van a tener una buena salud mental y lo mejor, una buena salud espiritual, porque uno aprende desde la casa. A mí me enseñaron en casa siempre a ser dadivoso, a dar, a ayudar a las personas. Todo esto viene desde la casa y mucho más si tú tienes un buen corazón. Aprende a dar. Te lo digo desde la parte que yo he experimentado. Por ejemplo, tú das a veces pequeñas cosas, sientes que un almuerzo, una pequeña comida, alguien que te pide en la calle dinero, alguien que te pide que le colabores a veces que venden caramelos, chupetes, vos crees que no ayudas en nada o a veces te da iras o te molesta que la otra persona venga a pedirte dinero. Ten en cuenta que en algún momento a ti te va a hacer falta ese dinero que esa persona también te lo está pidiendo a ti. Así que no los trates con desprecio. Si no quieres dar, si no te nace dar, pero tampoco trates con desprecio a las personas. Porque siempre ten en cuenta, todos somos iguales. Nadie es mejor que nadie. Por eso hay que siempre ser agradecidos. La gratitud es lo que nos va a diferenciar del resto de las personas que nunca hacen nada en este mundo por avanzar. Porque cuando eres agradecido, más cosas vienen por agradecer. Y de igual manera, cuando eres desagradecido, más cosas vienen por desagradecer. ¿Por qué razón? Porque lo dice Dios con su principio bíblico. Dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Imagínate eso. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Por eso, aprende a orar. Y cuando ores, primero da gracias. Agradece a Dios por todo lo que tienes ahora.
como lo mencionaba antes, no se trata de tener la vida que quieres, sino de querer la vida que tienes. ¿Por qué razón? Porque si no agradeces lo que tienes ahora, lo que te va a venir, que estás pidiendo justamente en oración, o simplemente tú te has esforzado demasiado tiempo, has trabajado por un sueño y vas por más. ¿Y qué sucede? Que las personas creen en el camino que algo está pasando mal, pero es porque no eres agradecido. Agradece aquello, porque el orgullo a veces no te permite agradecer. Siempre vas a decir, es por mí. Yo hice las cosas, yo estoy haciendo, yo me estoy esforzando, yo hice esto, yo hice el otro. Si tal vez no eres de las personas que cree directamente en la existencia de un Dios universal, que es el que dirige todo el universo, todo donde vivimos nosotros, todo, absolutamente todo, ¿no crees? Ten en cuenta que la falta de gratitud te va a llevar a la quiebra. Aunque no lo creas, lo demuestran ciertas personas. El orgullo es el mayor asesino de sueños. Así que no hagas cosas que estás en un mal momento. Por ejemplo, las peores o las malas decisiones que tomamos en la vida siempre son por tres factores. Cuando estamos demasiado alegres, ofrecemos cosas que no podemos, por la misma alegría. Cuando estamos demasiado tristes, pensamos que la vida se nos va de las manos y ofrecemos cosas como si ya nos fuéramos a morir mañana. Si alguien me dijera, regálame lo que tienes, ahí está, porque estoy demasiado triste y no me importa. Pero cuando ya entras en sí, recobras tu esencia, tu estado normal, te das cuenta de lo que estás haciendo y quieres regresar el tiempo, ya no hay cómo. Y cuando estás demasiado enojado, son las peores decisiones que tomamos en la vida. ¿Por qué razón? Porque nos dejamos apoderar de la ira. Por eso hay bastante gente que pasa en hospitales, en cárceles, y cuando les preguntan, ¿por qué razón usted, señor, está aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué razón usted hizo tal cosa con su esposa? Dice, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Dice que una persona X está en la cárcel. Llegan y le preguntan que por qué razón, si usted no tiene antecedentes penales, ¿por qué razón mató a su esposa? Porque la encontré en la cama con mi amigo o con una persona X. Pero ¿por qué no se fue? Dice, eso es lo que me lamento ahora. ¿Por qué no me fui? Hoy no estuviera aquí. Y me arrepiento, de verdad, porque en verdad yo no quería hacerlo. Simplemente no sé qué pasó, no era yo. Así lo dicen. Es la ira la que te va a gobernar. Entonces debes de evitar esos sentimientos en tu vida. ¿Cómo lo haces? Pidiéndole a Dios, pidiéndoselo pero de rodillas. ¿Por qué razón? Porque la única manera que no es humanamente posible, Dios te dice, conmigo todo es posible. Cuando se lo pides a Él, Él te lo da en su debido momento. Pero ¿qué sucede? Las personas se cansan de estar pidiendo en oración. ¿Por qué razón? Las personas piden un cierto tiempo y como no les pasa, ellos piensan que nunca funcionó su oración. Pero eso queda gravitando de alguna manera en alguna parte, pero están ahí. Dios está esperando a que tú estés preparado para que llegue. Por ejemplo, estás pidiendo algún dinero extra, estás pidiendo algún auto, estás pidiendo la casa, estás pidiendo algún terreno, y cuando ya te llega no te lo crees. Vos crees que es suerte, cuando es Dios quien está trabajando por ti. Obviamente te está dando las facultades para que puedas trabajar, te está dando los medios, te está poniendo los contactos, te está poniendo gente alrededor tuyo, está moviendo muchas cosas alrededor tuyo para que se den las cosas, tú puedas tener ese dinero. O a su vez, naces en alguna familia pudiente para que puedas obtener buenos ingresos. O ya a su vez ya naces en una buena familia, en una buena casa. Solo necesitas ir por más. Pero inclusive la gente que tiene demasiado dinero agradece a Dios. No se diga, la gente que no tiene debería de ser más apegada a Dios. ¿Qué es lo que he notado conforme pasa el tiempo? La gente es más apegada a la religión que a Dios. ¿En qué sentido? Todos piensan que Dios debe de dárselos y uno no debe de hacer nada. Por ejemplo, que esté yo en una situación de pobreza, pero pobreza extrema, y vive en lugares, en los suburbios,
y siempre voy a pasar maldiciendo la vida que llevo. Y cuando se lo pido a Dios y no me lo da, desagradezco más y con más fuerza. Pero ¿qué hago yo? Yo no hago nada, ni siquiera salgo a trabajar, no me voy a buscar una mejor vida, no trato de superarme. ¿En qué sentido? Si tal vez me gusta estudiar, no trato de ingresar ni siquiera al colegio, mucho peor a la universidad, o algún grado, alguna tecnología, alguna licenciatura donde pueda mejorar mis ingresos, pueda avanzar, o meterme en alguna empresa, tener más aspiraciones. No, ¿qué es lo que hago? Pido un poco, pido un cierto tiempo, y como no se me da, entonces pienso que Dios es malo conmigo. O ahí decimos, estamos por sentado de que Dios no existe, cuando Dios es todo. El simple hecho, escúchalo bien, de respirar, sin obstrucción alguna, el simple hecho que no es tan simple, lo dice todo. Hay bastantes personas que no pueden darse la vida que tú tienes. Tienen dinero, pero no pueden vivir la vida que quisieran, o sea, no pueden gastarse ese dinero. ¿Por qué razón? Recuerda lo que dice un pensamiento estoico. Gastas toda tu vida por una buena vida. Gastas toda tu salud por una mejor vida, para después gastar toda tu salud por un día de vida. Haz cuenta. Siempre involúcrate en cosas buenas, trata de ver algún lugar bueno donde puedas trabajar, algo que te facilite las cosas. Algo que vos digas, aquí es donde lo que siempre he querido. Trata de buscar, no va a ser fácil, va a ser difícil. A veces se tornará hasta imposible, pero no es imposible. El problema es que abandonamos, desertamos en el camino cuando estamos más cerca. Recuerda lo que dice Napoleon Hill en su libro, los disfraces de la oportunidad, así se muestran, siempre son por la puerta posterior, por la puerta de atrás. Son los pequeños disfraces de la oportunidad. Siempre tienen ese pequeño mal hábito, dice Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico. Siempre tiene ese mal hábito de aparecer por la puerta de atrás. No te das cuenta a veces de las oportunidades y están enfrente tuyo. No que estás tan ensimismado en querer alcanzar tal cosa, en querer alcanzar tal objetivo, tal proyecto, tal negocio, y se te va de las manos. Y es porque está más cerca de lo que ya crees. La frustración, cuando aparezca la frustración, emociónate, porque ya estás cerca de lograrlo. Dice que la gente, la mayor gente de éxito, siempre ha querido, cuando ya está cerca de desertar, ha sido cuando ha llegado su momento de éxito. Eso es lo increíble, por eso a veces nunca lo ven ciertas personas, porque hay que estar observando todo alrededor. Y para ello es la gratitud, es la caridad. ¿Qué es lo que haces cuando estás agradecido? Eres dadivoso. Entonces, cuando tienes gratitud, por ejemplo, yo tengo gratitud de poder respirar sin obstrucción alguna. Yo no tengo un tanque de oxígeno al lado mío. Puedo caminar sin que nadie me lleve en sus brazos o ir en una silla de ruedas. Tengo esa bendición de poder hablar, de poder mover mis manos sin ningún inconveniente, de poderme expresar, de tener esa capacidad de poder hablar y poder seguir pensando. De esto no tener que estarlo preparando, sino que decir lo que me sale espontáneamente, de poder oír, de poder observar muchas cosas, así sea con lentes de demasiado aumento, pero puedo ver. Agradece la vista, agradece tu olfato, agradece tu boca, tus zonas gustativas, el gusto, el paladar. Agradece que puedes saborear los alimentos. Lo que pasó últimamente en la pandemia, mucha gente perdió el olfato y perdió el paladar. No pueden saborear los alimentos. Comen por alimentarse, mas no porque desean comer. Es para poder vivir, es la palabra. Se les perdió el gusto. Personas que no pueden escuchar. Imagínate tú no poder escuchar, no poder caminar, no puedes tocar la zona del tacto. Imagínate tener problemas en tu corazón, en problemas en la garganta, problemas en el estómago, problemas en tu hígado, hígados grasos. Mucho peor cuando les da esto que es úlceras, la gastritis, y de ahí terminan con cáncer de estómago. Lo que es la próstata, tener un buen sistema, por ejemplo, los órganos sexuales en el hombre, en la próstata, en la mujer, los ovarios, el útero, tenerlo perfectamente. Imagínate, ¿por qué no dar gracias
que no estás en un hospital? ¿Por qué no agradecer la vida que tienes? Como lo digo anteriormente, no se trata de tener la vida que quieres, sino de querer la vida que tienes. Aprende a querer el lugar en donde estás. Agradece los alimentos. Hay muchas personas que el día a día a veces solo comen una o dos veces o a veces nada. Y tú puedes comer 3 veces y encima de aquello puedes comer en la calle lo que se te plazca. Tal vez no platos bien caros, pero sí darte gusto. Comer alguna golosina, comer algo adicional, sin la preocupación de que te vaya a faltar ese dinero para algo que verdaderamente necesitas. Por ejemplo, eres padre de familia y dices, si me gasto esto ya no tengo para los útiles escolares de mi hijo. O si me gasto esto ya no tengo para la siguiente semana, o ya no llego a fin de mes. Tienes la capacidad de hacerlo, puedes darte ese lujo. Son lujos que uno no los ve porque pasa en el mundo. Pasa preocupado, pasa ensimismado. Así que aprende a dar gracias. Aprende, primero agradece tu cuerpo. ¿Cómo lo haces? Te voy a dar un pequeño ejemplo, cómo lo vamos a hacer, y discúlpame si tal vez te ofende o algo, pero es lo que yo hago siempre y le agradezco a Dios todos los días, de rodillas. Hazlo en la comodidad de tu casa, hazlo en el lugar en donde estés. Si eres de las personas que no tiene un lugar acogedor o no tienes en algún lugar privado, aunque sea, hazlo en el baño, de rodillas. Porque a veces tal vez te dé vergüenza de que te vean las demás personas, que te vea tu familia, que te vea tu esposa, que te vean tus hijos o algo. Hazlo de rodillas donde nadie te ve, porque Dios dice, al que se humilla en secreto, yo lo enaltezco en público. Eso hace Dios. No lo hagas porque sí. Aprende a tener un contacto directo con Dios. Aprende a ser agradecido. Aprende a no ser orgulloso. Baja el orgullo, empieza a obedecer y empieza a ser humilde. Con esto te digo todo. A la única persona o al único, no sé cómo lo quieras tomar todo, el único elemento, a la única existencia o al único ser al que debes verdaderamente humillarte y que no te dé vergüenza y que siempre debes de hacerlo, así estés en tu mejor momento o en tu peor momento, al único que le vas a doblar las rodillas es a Dios, no a la gente. ¿Por qué? Porque lo dice en Gálatas 1:10, lo dice Pablo. ¿Qué busco? ¿Ser siervo de Cristo o buscar la aprobación del resto? Si buscara la aprobación del resto, no sería siervo de Cristo. Busca siempre agradar a uno, y ese es agradar a Dios. Cuando tú buscas agradar a Dios, Dios se encarga de premiarte en público. Siempre lo va a hacer. ¿Todo por qué? Porque te humillas ante Él, porque sabes reconocer el valor, la existencia y la grandeza de ese ser divinal, que es Dios. Él está en todas partes. A veces, como te digo, tal vez no seas de alguna relación, de una religión en específico, en especial, no discrimino a ninguna y de igual manera comparto con todas las personas que tengan la religión que tengan. Lo único que les digo es que todos llegamos a Dios, con tal de que te acerques a Él y que no seas soberbio, porque esa es la palabra. Son soberbios en decir que no existe Dios. Cuando tú ponte a crear una persona, a ver si puedes hacerlo de cero, ponte a crear tierra, ponte a crear algo, dependemos de Dios para todo. Cuando tú aceptas y veneras y lo idolatras a Dios, lo adoras de verdad, Dios te premia y nunca, Él solamente te corrige en el camino. Eso es lo que hace Dios, pero jamás te hace daño, porque Dios es un Padre justo. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Crónicas 16:34, Salmo 105. ¿Qué es lo que sucede? La gente piensa que Dios es malo y no es malo. Dios es justo, que es diferente. ¿Y qué es lo que hace un Padre justo? Premia con bondad y castiga sin piedad. Si no, no sería Dios. ¿Por qué? Porque debe de hacer cumplir sus leyes como son, tanto para bien como para mal. Si yo te hago daño, merezco que me hagas daño. Eso se llama, en otras palabras, se llama el karma.
Es la ley de compensación. ¿Qué es lo que hacemos en esta vida? Nos deben devolver, porque tenemos cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Cuando es cuentas por pagar, es el karma que tenemos todas las personas. Y cuando tenemos cuentas por cobrar, es el dharma. Cuando hiciste algo bueno en la vida, cuando ayudas a la gente y por ende te motivo a que lo hagas, haz caridad. Como te digo, cuando estás agradecido con alguien, ¿qué haces? ¿Le ayudas en algo? ¿O le pagas sus servicios? ¿O le das una bonificación extra? ¿Por qué? Porque estás agradecido. Eso es lo que debes de hacer. Entonces, ¿qué haces? Agradeces primero. Le ruegas a Dios, lo haces de rodillas todos los días. Nunca te olvides, recuérdalo siempre. Al único que vas a obedecer, al único que vas a amar de verdad, es a Dios. Al primero que debes de poner en tu día a día, es a Dios. Hacerlo, como saben decir, como el Padre Nuestro, todos los días, sin dejar, sin cesar. No te olvides de Él. ¿Por qué? Porque Él nunca se olvida de ti. Él dice en Isaías 43, yo te di vida y te sostengo con mi diestra victoriosa. Él nunca te suelta. No que nosotros siempre queremos hacer lo que se nos plazca. Obviamente nos dio libre albedrío, porque eso es el amor. Dios es amor y el amor lo puede todo, por eso Dios lo puede todo. Por ende, el amor es libertad, el amor no es jactancioso, el amor es libertad. ¿Qué es lo que hace Dios? El que me quiera seguir a mí, que sea por libre voluntad. No quiere Él que nadie, Él no exige a nadie, pero uno en el camino se da cuenta que lo necesita. ¿Qué es lo que haces cuando alguien de tu familia, algún familiar, cuando ya pasaste por todo, algún familiar está enfermo y está a punto de fallecer, a punto de morir? ¿Y qué te dice el médico? Te dice, esto ya no se trata de nosotros, ya es de Dios. Solo esperamos un milagro. Cuando hay alguien en coma, cuando pasa un accidente bien fuerte, y por lo general siempre le sucede a gente que a veces tiene dinero. Y es triste saber que tienen el dinero pero no pueden hacer nada. No se trata de tener, como dije alguna vez, tienen dinero para comprar un hospital pero no pueden comprar la salud. Tienen dinero para comprar personas pero no pueden comprar su amor. Tienen dinero para comprarse una casa demasiado elegante pero no pueden comprar un hogar. No todo es el dinero. Tal vez piensas que dices allá, cuando llegue allá, por vivir en el allá, no disfrutas el proceso. Disfruta el proceso. Obviamente cuesta, te demora, pero disfrútalo en el camino, porque una vez que llegas y no sientes esa sensación que dijiste que querías, por la felicidad que ibas a encontrar y no la sientes, ahí es cuando nos frustramos, porque pensamos que cuando ya llegue, te pongo un ejemplo que pequeño, cuando ya tenga ese carro que siempre he soñado, no un carro muy caro, estoy hablando de país en Ecuador, uno de $10,000, pero que para mí es un sueño, y me costó 5 años, tuve que guardar $2,000 todos los años, e inclusive más, pero como tenía gastos y tenía que hacer muchas cosas, no podía reunir, pero el hecho es que lo logré a mi carro, y cuando lo logro soy feliz, pero no tengo esa felicidad que pensé que iba a llegar a tener. ¿Por qué? Porque de ahí me doy cuenta y miro marcha atrás y veo que 5 años desperdicié de mi vida, pensando que cuando lo llegue a tener voy a ser feliz, y va a ser toda mi felicidad, y son alegrías, son metas. Un sueño es algo que has tenido desde pequeño, que uno no puede, como se suele decir, ni dormir por eso. Una meta es eso, una cosa material, pero un sueño es algo que quieres para toda la vida. Y si descubres tu propósito, es todavía mucho mejor. ¿Por qué? Porque el sueño es personal, pero el propósito es a nivel general, involucra a muchas personas, a una comunidad muy grande, y eso es servir a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Como dijo el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón y por sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Y eso sabes lo que más cuesta en este mundo. Por eso aprende a ser agradecido. Ten una lista, haz una lista de 100 cosas por agradecer y repítela todos los días. Y qué mejor si puedes hacerlo mucho más. Pero cuando vas por 10 cosas, vas por 15, vas por 20, ya se va reduciendo la lista. Pero si comienzas a agradecer cada parte de tu cuerpo,
Ya tienes 5 o 10 cosas. Si agradeces cada órgano de tu cuerpo que está en perfecto estado, si agradeces el aire que respiras, el agua que tomas, el auto que manejas, la moto, la bicicleta que das, agradeces el bus en el que puedes ir, y agradeces el pequeño dinero, el poco dinero que tienes para transportarte, así sea en bus, agradeces tus piernas porque puedes caminar aunque no tengas para el bus. Dios no es ciego, Dios está viendo todo, pero necesita que seas firme, que seas constante. Sé constante en la oración y nunca dejes por sentado o las cosas así porque sí. Nunca dejes al azar. Aprende a creerle a Dios, no a la gente. Aprende a confiar en Él. Tal vez te tome 1, 2, 3, 5 años, tal vez 10, a veces hasta 20. Woody Allen dice, me costó tener éxito de la noche a la mañana 20 años después. Imagínate, lo logran, pero esa satisfacción es única e inigualable. Pero es porque siempre practican lo que te digo, la gratitud y la caridad. Hazlo. No importa que en el camino no se den las cosas. No importa que tal vez todavía no tengas el carro que siempre quisiste. No importa que todavía no se dé el negocio. Pero no dejes de ser agradecido con Dios. Agradece lo mínimo. Agradece inclusive hasta a veces problemas que te pasan. ¿Por qué? Porque te ayudan a descubrir de qué están hechos las demás personas, las que dicen que te quieren, cuando a veces no te quieren para nada, solo te quieren utilizar. Agradece y recuerda, el paraguas solo sirve cuando llueve, ¿verdad? Pero luego es un estorbo. Todo el mundo lo deja en casa. Aprende a ver esas personas en tu vida que solo te utilizan de paraguas, que solo te utilizan cuando les sirves. Y cuando ya eres un estorbo te descartan y solamente te ocupan cuando se les da la gana. Aprende a ver eso. Y cuando eres grato con Dios, Dios te abre los ojos, te da ojos para poder ver, porque no hay más ciego que el que no quiere ver y más sordo que el que no quiere escuchar. Aprende a creerle a Dios, haz caridad, sé agradecido y nunca dudes del amor de Él, que Él te ama más de lo que imaginas, más de lo que piensas que te puede amar tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, toda tu familia juntas. Dios te ama más de lo que crees, así que aprende a ser agradecido con Dios y dalo con todo.